Llegué a mi propia casa, la mansión que pagué con 30 años de sudor y esfuerzo en mi inmobiliaria, y lo que vi me detuvo el corazón. Mis maletas estaban en la entrada, amontonadas como si fueran basura vieja. Antes de que pudiera sacar mis llaves, mi hijo Diego salió con una sonrisa fría que nunca le había conocido. A su lado, Isabella, su prometida de apenas 8 meses, me miraba con un desprecio que me dio escalofríos. «Mamá, qué bueno que llegas», me dijo Diego sin siquiera mirarme a los ojos. Isabella y yo decidimos que para la logística de la boda necesitamos toda la casa disponible para los organizadores y los invitados especiales. Estarás mucho mejor en ese departamento pequeño que tienes en el centro. Es más funcional para una mujer sola. ¿Me estás corriendo de mi casa para meter a tus proveedores?, pregunté con la voz quebrada. Isabella se rió frente a mis empleados, quienes bajaron la cabeza por pura vergüenza ajena. «Lucía, querida, entienda que usted ya estorba aquí», dijo ella con una dulzura venenosa. «Una mujer de su edad necesita paz, no el ruido de una boda de $100,000. $100,000. Ese era el compromiso que Diego había hecho usando mi nombre. En ese momento, mientras veía mis pertenencias en el suelo, algo dentro de mí se rompió. Mi hijo pensaba que yo era su cajero automático personal y que podía desecharme ahora que tenía a su princesa. Pero cometieron un error fatal. Olvidaron un pequeño detalle. ¿Quién es la dueña de las 7 tarjetas de crédito que cargan en la billetera? Si quieren drama, les voy a dar el espectáculo de sus vidas. No se muevan, porque esto apenas comienza. Recuerdo perfectamente las noches de hace casi 30 años. Mi esposo nos abandonó cuando Diego apenas tenía 5 años. Se fue sin dejar un peso, sin una nota, solo el vacío en la casa y el miedo constante en mi pecho. En ese entonces, yo no era la dueña de una inmobiliaria exitosa, era solo una madre soltera desesperada que trabajaba turnos dobles, vendiendo casas que yo misma soñaba tener algún día, mientras nosotros vivíamos en un departamento donde apenas cabíamos los dos. Dejé de comprarme ropa, dejé de salir con mis amigas, incluso dejé de dormir lo suficiente para asegurarme de que a Diego nunca le faltara nada. Quería que tuviera la mejor educación, los mejores viajes, y que nunca sintiera la falta de un padre, porque su madre lo compensaría todo con creces. Ese fue mi primer error, el más grave de todos. Pensar que el amor se demostraba manteniendo una billetera siempre abierta y nunca diciendo que no. Crié a un hombre que nunca conoció el valor de un peso, porque siempre hubo un billete en su mano antes de que tuviera que pedirlo. Esa noche, después de ver mis maletas amontonadas en la puerta como si fueran basura vieja, no pude dormir. Me quedé en mi estudio, rodeada de las fotos de las graduaciones de Diego, de sus trofeos y de recuerdos de una vida que yo creía perfecta. Me preguntaba en qué momento aquel niño de ojos dulces se convirtió en este extraño que me echaba de mi propia casa para darle gusto a una mujer que apenas conocía. Estaba bajando las escaleras a medianoche para servirme un vaso de agua, tratando de no hacer ruido, cuando escuché su voz en la terraza trasera. Estaba hablando por teléfono, riendo con esa seguridad arrogante que ahora me revolvía el estómago. «No te preocupes, Isabella», decía Diego, y su risa sonaba como un cristal rompiéndose en 1000 pedazos sobre el suelo. «Ya tengo todo bajo control. Mi mamá es básicamente una caja de dinero, ¿sabes? Un cajero automático viejo pero muy confiable. Solo hay que saber qué botones presionar. Un poco de culpa por aquí, una sonrisa de niño bueno por allá, y ella firma lo que sea sin mirar. No tiene idea de que ya estamos planeando usar sus ahorros para el enganche de nuestra nueva casa en Las Lomas. Déjala que llore un poco por lo de la mudanza, al final siempre cede porque no tiene a nadie más. Es tan predecible que a veces hasta me da lástima». Me quedé helada en la oscuridad del pasillo. Las palabras «caja de dinero» y «predecible» golpearon mi pecho como si fueran piedras. Sentí que los 30 años de sacrificios se evaporaban en un segundo. Mi hijo no me veía como su madre, me veía como una herramienta financiera, como un obstáculo que debía manipular para mantener su estilo de vida de príncipe sin corona. Regresé al estudio con las manos temblando, pero no de miedo, sino de una rabia fría que nunca había experimentado. Por primera vez en décadas, encendí la computadora no para revisar contratos de ventas, sino para vigilar a mi propio hijo. Siempre confié en Diego ciegamente, tanto que le permití abrir tarjetas adicionales bajo mi cuenta corporativa para sus supuestos gastos de representación y emergencias. Nunca revisaba los estados de cuenta al detalle, porque el negocio era próspero y yo prefería creer que mi hijo era honesto. Qué equivocada estaba. Mis dedos volaban sobre el teclado mientras entraba al portal del banco. Al abrir la pestaña de tarjetas adicionales, mi corazón dio un vuelco. No era una ni dos.
Diego tenía 7 tarjetas de crédito activas a mi nombre. 7 plásticos con límites altísimos que había estado usando como si fueran papel de regalo. Comencé a revisar los cargos de los últimos meses, y lo que vi me dejó sin aliento. Cenas de $5,000, joyas de diseñador que Isabella lucía en sus redes sociales, viajes a resorts de lujo que Diego me había dicho que eran viajes de negocios y retiros constantes en efectivo que sumaban una fortuna. Lo peor fue ver los movimientos de las últimas 48 horas. Había pagos masivos al Country Club, depósitos exagerados a diseñadores de flores internacionales y un cargo de $15,000 para un banquete que yo jamás autoricé. Diego no solo me estaba robando, me estaba saqueando sistemáticamente para pagar una boda de $100,000, mientras me decía en la cara que yo debía irme a un departamento pequeño por mi propio bien. Tenía frente a mí la evidencia de la traición total. El límite combinado de esas 7 tarjetas superaba los $150,000, y él ya había gastado casi todo el cupo para asegurar su espectáculo de lujo. Se sentía seguro porque pensaba que yo era débil, que mi amor por él me mantendría ciega para siempre. Se sentía poderoso porque tenía mi dinero en su bolsillo. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad hasta que los primeros rayos del sol entraron por la ventana. El dolor que sentía al principio se transformó en una determinación de acero. Diego pensaba que yo era predecible. Pensaba que sabía exactamente qué botones tocar para manipularme y seguir exprimiendo mi esfuerzo. Pero olvidó un detalle fundamental. La misma mano que te da de comer es la que tiene el poder de cerrar el grifo de golpe. Él quería una boda de millonario a mi costa. Quería mi mansión y quería verme fuera de su camino. Pues bien, Diego, vas a aprender por las malas que este cajero automático acaba de entrar en mantenimiento permanente. No tienes idea de lo que sucede cuando una madre que lo dio todo decide que ya fue suficiente. Prepárate, hijo, porque hoy mismo voy a empezar a recuperar lo que es mío, y la caída desde tu pedestal de mentiras va a ser muy, muy dolorosa. Esa mañana bajé a la cocina tratando de que mi cara no revelara el incendio que llevaba por dentro. Diego ya estaba allí, sentado a la mesa, revisando su teléfono con una suficiencia que me revolvía el estómago. Isabella llegó poco después, luciendo un conjunto de seda que, ahora lo sabía, seguramente yo había pagado sin saberlo. Se saludaron con un beso triunfal, como si ya fueran los dueños absolutos de cada ladrillo de mi casa. Me miraron con una lástima fingida, recordándome que los de la mudanza vendrían pronto. No dije nada. Mantuve la calma, les serví café y esperé a que se marcharan para comenzar mi propia cacería. En cuanto escuché el motor de su auto alejarse, me encerré en mi estudio. No iba a llorar más. Las lágrimas no pagan las facturas ni resuelven las traiciones. Lo que necesitaba era información, pruebas sólidas de hasta dónde llegaba el descaro de mi propio hijo. Empecé por lo más obvio, el Salón Imperial, el lugar más exclusivo de la ciudad, un sitio donde las listas de espera son de años y los precios son simplemente obscenos. Llamé, haciéndome pasar por mi propia asistente, con ese tono profesional y frío que he perfeccionado en décadas de negocios inmobiliarios. Lo que escuché al otro lado de la línea me dejó sin aliento. Sí, señorita. El contrato de la boda Montemayor está liquidado en su fase inicial, me dijo la recepcionista. La señora Elena autorizó el cargo de $30,000 para asegurar la fecha exclusiva de diciembre. Me quedé helada. Yo nunca había hablado con esa gente. Pedí que me enviaran una copia del contrato al correo de la oficina para revisar unos supuestos detalles fiscales. Cuando el archivo llegó y lo abrí, sentí un golpe en la boca del estómago. Ahí estaba mi nombre, mis datos fiscales y una firma que, a simple vista, cualquiera diría que era la mía. Pero yo no la hice. Diego había practicado mi rúbrica hasta perfeccionarla para estafarme. Pero eso era solo la punta del iceberg. Mi curiosidad, ahora alimentada por una rabia helada, me llevó a contactar al servicio de catering más prestigioso de la región. El presupuesto era un insulto a la lógica. $250 por plato para 400 invitados. Langosta, cortes de carne importados, una torre de champaña que costaba más que un auto compacto. El depósito para asegurar el servicio había sido de $20,000, cargado directamente a una de las tarjetas que Diego manejaba. Seguí rastreando cada hilo de esa telaraña de opulencia. Llegué a la boutique de novias de la zona alta. Allí, la dueña me recibió la llamada con una efusividad que me dio asco. «Ay, señora Elena, qué gusto saludarla. El vestido de Isabella es una obra de arte», me dijo.
Esas aplicaciones de cristal europeo son únicas. El pago total de $15,000 se procesó sin problemas la semana pasada. Me imaginé a Isabella mirándose al espejo, luciendo un vestido que costaba lo que una familia promedio gana en un año, sonriendo mientras planeaba cómo sacarme de mi propia casa. Me pasé horas pegada al teléfono y a la computadora. Descubrí arreglos florales que parecían diseñados para un funeral de estado, una orquesta completa traída desde otra ciudad, fotógrafos con tarifas de celebridades y una lista de regalos en una tienda departamental donde Diego había sacado una línea de crédito adicional usando mis estados financieros como garantía. Cada vez que sumaba una cifra en mi calculadora, el número crecía y crecía. 10,000 aquí, 5,000 allá, 20,000 más por acá. Cuando finalmente apreté la tecla de total, la cifra en la pantalla me nubló la vista. $100,000. Mi hijo había comprometido $100,000 de mi patrimonio en menos de 2 meses. Estaba gastando dinero que no existía en su cuenta, dinero que yo había ahorrado para mi jubilación, para viajar, para estar tranquila después de una vida de trabajo sin descanso. Lo estaba derrochando en una fantasía de grandeza para impresionar a una mujer que, por lo que escuché anoche, solo estaba esperando el momento de dejarlo seco. Lo más doloroso no era el dinero, aunque la cifra era astronómica. Lo que me desgarraba el alma era el nivel de premeditación. Diego no se había equivocado, no se había dejado llevar por la emoción del momento. Él había planeado esto con la precisión de un criminal. Había falsificado documentos. Había suplantado mi identidad en llamadas telefónicas y había usado la confianza que le tuve durante 35 años como un arma para apuñalarme por la espalda. Me recosté en mi silla, mirando el jardín a través del ventanal. Ese mismo jardín donde Diego jugaba de niño, donde yo le organizaba fiestas de cumpleaños pensando que estaba criando a un hombre de bien. Ahora, ese mismo hombre estaba usando mi identidad para comprarle un vestido de $15,000 a una mujer que me llamaba vieja estorbosa. $100,000. Ese era el precio que Diego le puso a nuestra relación. Ese era el valor de su lealtad y de su amor por mí. Me di cuenta de que para él, yo ya estaba muerta. Solo era un testamento andante que se negaba a entregar la herencia antes de tiempo. Isabella quería una boda de cuento de hadas, y Diego quería ser el príncipe que la pagaba con el tesoro de la reina madre. Pues bien, si ellos querían vivir en un cuento, yo iba a encargarme de que el final no fuera el que esperaban. Cerré la carpeta de mi computadora y guardé cada correo, cada contrato y cada número de transacción. La investigación en silencio había terminado. Ahora tenía el mapa completo de su traición. Sabía exactamente dónde les iba a doler más. Diego e Isabella creían que estaban a punto de celebrar el triunfo de su ambición, pero no tenían idea de que yo ya estaba un paso adelante. No solo iba a cancelar esas tarjetas, iba a desmantelar cada pieza de esa boda millonaria hasta que no quedara más que el eco de sus mentiras. La lección de su vida estaba a punto de comenzar, y el costo iba a ser mucho más alto que esos $100,000. Ya no era suficiente con saber cuánto dinero me habían robado. El desfalco de los $100,000 era una herida profunda. Pero había algo más, un instinto que se me clavaba en la boca del estómago cada vez que Isabella me miraba con esa sonrisita de suficiencia. Esa mujer no era solo una interesada. Había algo en su mirada, una frialdad demasiado calculada para ser simplemente una joven ambiciosa. Necesitaba saber con quién estaba metido mi hijo realmente, porque Diego siempre fue un tonto para el amor. Pero yo no podía permitirme ese lujo. Llamé a Jorge, un ex detective que conocí hace años a través de mi negocio inmobiliario. Jorge es el tipo de hombre que no hace preguntas, solo entrega resultados envueltos en carpetas de Manila. Lo cité en un café discreto, lejos de las zonas que Diego e Isabella solían frecuentar. Cuando le entregué la foto de ella y le conté que me estaban echando de mi propia casa, Jorge solo asintió con una expresión de piedra. Me prometió que en menos de una semana tendría la verdad. Los días siguientes fueron una tortura de fingimientos. Tuve que sentarme a la mesa con ellos. Ver cómo Isabella revisaba catálogos de muebles para mi sala, como si yo ya fuera un fantasma que no ocupaba lugar en la casa. Diego estaba cada vez más distante, más irritado con mi presencia. Cada vez que intentaba hablarle de algo que no fuera la boda, él me cortaba diciendo que estaba estresado. Lo veía desesperado por complacerla, como un perro buscando la aprobación de un dueño que solo le da golpes. El jueves por la tarde, Jorge me llamó. Su voz sonaba más grave de lo normal. «Lucía, tienes que ver esto», me dijo. «No es lo que esperabas, es mucho peor.
Nos vimos 1 hora después. Jorge puso sobre la mesa una serie de fotografías de alta resolución. Al principio me costó reconocer a la mujer de las fotos. Isabella ya no llevaba sus vestidos recatados, ni su maquillaje suave de futura nuera perfecta. En las imágenes se la veía con unos jeans ajustados, una chaqueta de cuero y una actitud agresiva, casi eléctrica. Pero lo que me detuvo el corazón fue el hombre que estaba con ella. Un tipo alto, de unos 30 y tantos años, con el cabello engominado y una sonrisa que gritaba peligro. En las fotos se veían en una cafetería de mala muerte en las afueras. En otra, él le rodeaba la cintura con una posesividad que me revolvió el estómago. En la imagen más impactante, estaban dentro de un auto, besándose con una pasión que Isabella jamás le había mostrado a mi hijo. «Ese es Ricardo», me dijo Jorge, señalando al tipo. «Y no es un primo ni un viejo amigo. El nombre real de Ricardo ha saltado en un par de investigaciones por estafa matrimonial y fraude a aseguradoras. No tiene un trabajo fijo, pero siempre vive en hoteles de lujo y maneja autos que no son suyos. Isabella y él llevan viéndose a escondidas desde antes de que ella conociera a Diego». Me quedé mirando la foto de Isabella besando a ese criminal mientras en mi casa se hacía pasar por una santa. Sentí una punzada de dolor por Diego, por el niño que yo había criado y que ahora estaba siendo devorado por una hiena. Pero luego, el dolor fue reemplazado por una claridad absoluta. Entendí el plan completo. Isabella no quería a Diego, quería mi fortuna. Y Ricardo estaba allí, en las sombras, esperando que ella lograra el matrimonio legal para luego desplumar a mi hijo y repartirse el botín. Fue en ese preciso instante cuando algo cambió dentro de mí. Siempre he sido una mujer de sentimientos fuertes, de impulsos, de corazón abierto. Pero en ese café, viendo la prueba irrefutable de la traición, sentí que una calma fría, casi glacial, se apoderaba de mi sistema. Ya no estaba triste. Ya no tenía ganas de gritar ni de reclamarle a Diego. La mujer que se dejaba manipular por culpa había muerto. «Gracias, Jorge», le dije con una voz tan firme que hasta yo misma me desconocí. «Manténme informada de cada movimiento, especialmente de Ricardo». Pagué la cuenta y salí a la calle. El aire de la tarde se sentía distinto. Ya no me sentía como una víctima siendo expulsada de su hogar. Me sentía como una estratega preparando el campo de batalla. Llegué a casa y los encontré en la terraza. Estaban brindando con una botella de vino que yo había guardado para una ocasión especial. Isabella se rió de algo que Diego dijo y le acarició la mejilla con la misma mano que, horas antes, acariciaba al tal Ricardo. Me miraron y Diego puso esa cara de fastidio que ya se le estaba haciendo costumbre. «¿Todavía aquí, mamá?» «Pensé que estarías empacando lo de la cocina», me dijo con un tono que pretendía ser casual pero que chorreaba desprecio. Isabella me dedicó una sonrisa falsa. «Ay, Diego, deja a tu madre. Ella necesita su tiempo para procesar que ya no es la reina de la casa», dijo, y luego bebió de su copa. En otro momento, esas palabras me habrían hecho llorar. Pero esa noche solo les devolví una sonrisa tranquila, casi dulce. «Tienes razón, Isabella. He estado procesando muchas cosas hoy, y he tomado algunas decisiones muy importantes sobre el futuro de esta familia y de la boda». Diego arqueó las cejas, sorprendido por mi falta de resistencia. «Ah, ¿sí? ¿Vas a darnos el resto del dinero para el depósito del banquete?» La tarjeta de ayer marcó límite excedido y fue muy vergonzoso. Caminé hacia la escalera, pero me detuve un segundo para mirarlos directamente a los ojos. «No se preocupen por las tarjetas. Mañana mismo me voy a encargar de que el asunto del crédito quede resuelto de una vez por todas. Quiero que tengan la boda que se merecen, una que nadie pueda olvidar». Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté frente a mi computadora y abrí la página del banco. El plan de cancelación no iba a ser solo cerrar las tarjetas, iba a ser una demolición controlada de sus vidas. Mientras ellos seguían abajo brindando por un futuro que no existía, yo empecé a dar los primeros clics. 7 tarjetas adicionales. 7 líneas de suministro que alimentaban su arrogancia. Una por una las fui seleccionando. Mi dedo tembló un segundo antes de confirmar la primera cancelación, pero luego recordé la foto de Isabella y Ricardo riéndose de mí. El frío en mi pecho se hizo más intenso. Clic. Primera tarjeta cancelada. Clic. Segunda tarjeta cancelada. Para cuando terminé con la 7ª, sentí que me habían quitado un peso de encima. Mañana, cuando intentaran pagar el siguiente capricho de lujo, el mundo se les vendría abajo. Pero eso era solo el comienzo. Ahora que sabía quién era Ricardo, el juego se ponía interesante.
Ellos pensaban que tenían a una anciana predecible acorralada en su propia mansión. No tenían idea de que acababan de despertar a una mujer que no tiene nada que perder y que sabe exactamente cómo destruir un imperio de mentiras. La calma fría era mi nueva aliada, y con ella iba a recuperar cada centavo y cada gramo de dignidad que intentaron quitarme. La cacería apenas comenzaba. Amanecí con una claridad que no había sentido en décadas. Por primera vez en 35 años, no me desperté pensando en qué necesitaba Diego o cómo podía hacerle la vida más fácil. Me desperté pensando en mí. Me miré al espejo y no vi a la vieja estorbosa que Isabella describía, ni a la caja de dinero que mi hijo presumía con sus amigos. Vi a Elena Montemayor, la mujer que levantó un imperio inmobiliario de la nada, la mujer que sabía cerrar tratos millonarios mientras cargaba a un niño en brazos, y esa mujer estaba de vuelta. Eran las 9 de la mañana cuando bajé al estudio. Escuché risas en el comedor. Diego e Isabella estaban desayunando, planeando seguramente cómo redecorar mi habitación una vez que lograran sacarme. No me molesté en saludarlos. Cerré la puerta del estudio y marqué el número directo de mi ejecutivo de cuenta en el banco, Sergio, quien ha llevado mis finanzas por más de 20 años. Hola, Sergio. Hablo para hacer un movimiento urgente en mi cuenta corporativa y en mis líneas personales, dije, manteniendo la voz tan firme como el granito. Necesito cancelar de inmediato todas las tarjetas adicionales vinculadas a mi nombre. Sí, las 7. No quiero una suspensión temporal. Quiero la cancelación definitiva y el bloqueo total de cualquier intento de cargo pendiente. Sergio titubeó un segundo al otro lado de la línea. Pero, señora Elena, eso detendrá todos los pagos automáticos que tiene programados el joven Diego. Hay cargos muy altos entrando de salones de eventos y joyerías. ¿Está segura de que no es un error? No hay ningún error, Sergio. Respondí con una sonrisa que él no podía ver pero que seguramente podía sentir. El único error fue dejar esas tarjetas activas tanto tiempo. Procésalo ahora mismo, por favor. Y asegúrate de que cualquier intento de uso me llegue como una notificación a mi celular. Mientras escuchaba el tecleo de Sergio al otro lado de la línea, sentí una descarga de adrenalina pura. Cada confirmación de cierre era como si me quitaran una cadena del cuello. 1, 2, 3. Para cuando llegamos a la 7ª, sentí que finalmente podía respirar. Colgué el teléfono y me quedé en silencio, saboreando el momento. Retomar el control no se sentía como una venganza, se sentía como justicia. Mi dinero, mi esfuerzo y mi vida ya no estarían al servicio de quienes me despreciaban. 2 horas después, recibí la primera notificación en mi teléfono. Intento de cargo rechazado. $12.5 USD en Florería Lafayette. Sonreí. Sabía exactamente dónde estaban. Diego había mencionado que hoy irían a liquidar el depósito de los arreglos florales exóticos que Isabella quería traer desde Holanda. Me imaginé la escena, y por un momento me sentí casi tentada de ir a verlo en persona. Pero no fue necesario. El caos llegó a mí. Mi teléfono empezó a vibrar como si fuera a explotar. 10 llamadas perdidas de Diego en menos de 5 minutos. Luego, un mensaje de texto lleno de signos de interrogación. Finalmente, entró una llamada que decidí contestar. «Mamá, ¿qué demonios está pasando?», gritó Diego. Su voz estaba en un tono de histeria que rara vez le había escuchado. «Estoy en la florería con Isabella y su madre. Acabamos de pasar las 7 tarjetas, las 7, y todas fueron rechazadas. El gerente nos está mirando como si fuéramos unos estafadores. Isabella está llorando en medio de la tienda porque dice que es la mayor humillación de su vida. Llama al banco ahora mismo y arregla este error». Mantuve el teléfono un poco alejado de mi oído, disfrutando de su desesperación. «Diego, no hay ningún error», dije con una calma que pareció enfurecerlo más. «Yo misma llamé para cancelarlas». «¿Qué? ¿Te volviste loca?» «Tenemos contratos firmados, mamá. Si no pagamos hoy, perdemos la reserva de las flores y del salón. Son depósitos de miles de dólares que ya se perdieron si no reactivas eso ahora. No puedes hacerme esto. Es mi boda. Es el día más importante de mi vida». «No, Diego», corregí suavemente. «Es el día más caro de tu vida, que es muy diferente. Y como tú mismo dijiste que yo soy solo una caja de dinero, decidí que la caja está cerrada por reparaciones. Si Isabella quiere flores de Holanda, sugiero que use sus propios ahorros. O mejor aún, que trabaje para pagarlas». «Eres una resentida», rugió él. «Solo haces esto porque te pedimos que te mudaras. No puedes ser tan mezquina, estás arruinando mi futuro. La madre de Isabella está aquí.
¿Tienes idea de la vergüenza que nos estás haciendo pasar frente a ella? La gente en la tienda está murmurando. Nos pidieron que saliéramos del local si no tenemos otra forma de pago. Qué pena, Diego. Supongo que ahora sabes lo que se siente que te echen de un lugar donde creías que tenías derecho a estar, respondí, haciendo una clara alusión a lo que ellos me habían hecho a mí el día anterior. Si la vergüenza es mucha, pueden intentar pagar con su propio dinero. Ah, verdad, olvidé que no tienes ni un peso que no haya salido de mi cuenta. Colgué antes de que pudiera empezar a insultarme. Mi corazón latía con fuerza. El efecto dominó había comenzado. A los pocos minutos empezaron a llegar más notificaciones. Intento de cargo rechazado en la tienda de licores Premium. Intento de cargo rechazado en la agencia de viajes. Intento de cargo rechazado en el atelier del vestido de novia. Eran como pequeñas explosiones de realidad golpeando su burbuja de fantasía. Diego e Isabella habían construido un castillo de naipes usando mi crédito como cimiento, y yo acababa de soplar con todas mis fuerzas. Media hora después, escuché el rechinar de las llantas del auto de Diego en la entrada. Entraron a la casa como un torbellino de furia. Isabella tenía el maquillaje corrido y la cara roja de la rabia. Diego venía detrás de ella, despeinado y con los puños cerrados. «Me las vas a pagar», gritó Isabella en cuanto me vio en la sala. «Me hiciste quedar como una muerta de hambre frente a mis proveedores. Tuvimos que dejar las cosas e irnos porque ninguna de tus estúpidas tarjetas funcionaba». Me levanté lentamente, sin perder la compostura. «Isabella, esta es mi casa, y te voy a pedir que bajes la voz. Las tarjetas no son mías, son beneficios que yo otorgué y que yo decidí retirar. Si quieres una boda de $100,000, consíguete un trabajo de $100,000. Diego se interpuso entre nosotros, temblando. «Mamá, no tienes idea del desastre que acabas de armar. Hay penalizaciones en los contratos. Nos van a demandar». «Entonces, será mejor que busques un buen abogado, Diego, porque yo no voy a pagar ni un centavo más de esa farsa», respondí mirándolo fijamente. El caos apenas estaba empezando para ellos. La seguridad y la arrogancia con la que me habían tratado horas antes se había evaporado, reemplazada por un pánico crudo. Se dieron cuenta de que sin mi dinero no eran más que dos personas comunes con gustos caros que no podían costear. Al ver sus caras de derrota mezclada con odio, sentí una satisfacción helada. El poder había vuelto a donde siempre perteneció, y esto era solo el primer dominó en caer. No tenían idea de que la verdadera tormenta, la que involucraba a un tal Ricardo y a una carpeta llena de pruebas, todavía no llegaba a la costa. Pero yo estaba lista, y por primera vez en años me sentía absolutamente invencible. Estaba en mi oficina, el único lugar donde todavía sentía que tenía el control absoluto de mi vida. Las paredes de cristal y el olor a cuero de los muebles me recordaban quién era yo antes de permitir que la culpa materna me nublara el juicio. Pero la paz duró poco. Escuché los gritos de mi secretaria afuera, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de un golpe. Era Isabella, pero no era la Isabella que servía té con una sonrisa tímida en mi sala. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba desordenado. Sus ojos, que antes fingían dulzura, ahora brillaban con una furia animal. Cerró la puerta tras de sí con tal fuerza que el cristal vibró. Se acercó a mi escritorio, golpeando la madera con sus palmas, y se inclinó hacia mí con un odio que me hizo retroceder 1 centímetro, no por miedo, sino por el asco de ver su verdadera cara. «Eres una vieja egoísta y amargada», me gritó. Y su voz no era la de una joven educada, sino la de alguien que ha pasado la vida peleando en el barro, por lo que no le pertenece. ¿Tienes idea del daño que me hiciste hoy? Me humillaste frente a todo el mundo. Esa boda es mi proyecto, es mi sueño, y tú la destruiste por un berrinche de anciana que no quiere soltar el poder. Mantuve la calma. Abrí lentamente el cajón de mi escritorio y, con un movimiento que pareció casual para ella, alcancé mi teléfono celular. Deslicé el dedo sobre la pantalla y activé la grabadora de voz. Luego, crucé las manos sobre el escritorio y la miré fijamente a los ojos. «Toma asiento, Isabella», le dije con una voz tan gélida que incluso ella se detuvo un segundo. «Estás en mi lugar de trabajo y aquí no permito escenas de mercado. Si quieres hablar, hazlo como una adulta, aunque dudo que sepas lo que eso significa». «No me voy a sentar», rugió, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Me vas a devolver el acceso a esas tarjetas ahora mismo.
O reactivas el crédito o te juro por lo más sagrado que te vas a arrepentir. Sé muchas cosas de tu empresa, Lucía. Sé cómo manejas tus activos. Puedo inventar una historia de fraude que hunda tu reputación en un día. Nadie le cree a una vieja solitaria cuando una joven bonita sale a decir la verdad. Me dio risa, una risa seca que la enfureció más. ¿Me estás amenazando, Isabella? ¿A mí? Yo construí este edificio antes de que tú supieras pronunciar la palabra patrimonio. Pero dime una cosa, y quiero que seas honesta por una vez en tu miserable vida. ¿Realmente crees que Diego te va a proteger cuando se entere de lo que estás haciendo? ¿Crees que él te ama lo suficiente como para perdonar que trates así a su madre? Isabella soltó una carcajada estridente y llena de veneno. ¿Diego? Por favor. Diego es un niño mimado que no sabe ni amarrarse los zapatos sin tu permiso. ¿De verdad crees que estoy con él por su gran personalidad? Diego es un tonto, un títere que se cree príncipe porque tú le compraste la corona. Lo único que me importa de tu hijo es el apellido Montemayor y la cuenta bancaria que viene con él. Me ha costado meses aguantar sus quejas y sus tonterías solo para llegar a este punto. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras llenaran el aire, asegurándome de que el micrófono de mi teléfono captara cada sílaba de su confesión. Así que solo es por el dinero, dije con calma, incitándola a seguir. Obvio que es por el dinero, gritó ella, acercándose de nuevo, con la cara casi pegada a la mía. ¿Para qué más querría estar con alguien como él? Diego no tiene talento, no tiene ambición, es un parásito que vive de tus rentas, pero ese parásito me va a dar la vida que me merezco. Una vez que nos casemos, voy a tener derechos legales. Voy a sacar cada centavo de esta familia y te voy a dejar en la calle, vieja estúpida. Así que mejor ahórrate el drama y reactiva las tarjetas. Si me das lo que quiero ahora, tal vez te deje vivir en un asilo decente cuando terminemos contigo. Sentí una punzada de dolor, no por mí, sino por Diego. Mi hijo era un tonto, sí, pero nadie merece ser el centro de un plan tan perverso. Sin embargo, ese dolor se convirtió rápidamente en mi armadura. Isabella acababa de darme la bala de plata. ¿Terminaste?, le pregunté, bajando la vista hacia mi teléfono. No he terminado, siguió ella. Si crees que me voy a quedar de brazos cruzados, estás muy equivocada. Ricardo y yo tenemos planes que ni siquiera puedes imaginar. O cooperas o te destruyo. Elige bien, Lucía, porque se te acaba el tiempo. Extendí la mano y tomé el teléfono. Detuve la grabación y la guardé en la nube con un par de clics rápidos. Isabella me miró confundida, sin entender lo que acababa de pasar. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Isabella?, le dije, levantándome de mi silla y caminando hacia la ventana. Que realmente pensaste que eras más inteligente que yo. Pensaste que por ser joven y tener una cara bonita, podías entrar a mi vida y saquear 30 años de trabajo. Pero olvidaste que para llegar a donde yo estoy, tuve que tratar con gente mucho más peligrosa y astuta que una aprendiz de estafadora como tú. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella, y por primera vez vi un destello de duda en sus ojos. Hablé de esto, dije, mostrándole la pantalla del teléfono con el archivo de audio reproduciéndose. Su propia voz, gritando, vieja egoísta, y confesando que Diego era solo un títere para llegar al dinero, inundó la oficina. La cara de Isabella pasó de la rabia al blanco más absoluto. Se quedó muda, con la boca abierta, mientras escuchaba su propia confesión. El poder que creía tener se desvaneció en el aire. Esta grabación es mi seguro de vida, Isabella. Continué con una voz suave pero letal. Si intentas tocar mi reputación, si vuelves a poner un pie en mi casa o si intentas extorsionarme, este audio no solo llegará a oídos de Diego, sino que estará en las redes sociales y en manos de la policía en 5 minutos. Ya sé quién es Ricardo. Sé quién eres tú. La máscara se te cayó y lo que hay debajo es simplemente patético. Isabella intentó abalanzarse sobre el teléfono, pero me moví con rapidez y me puse detrás de mi escritorio. «¡Dame eso!», gritó, pero ya no era una amenaza, era un grito de desesperación. «Vete de mi oficina, Isabella, ahora mismo. Y reza porque yo decida no mostrarle esto a Diego todavía. Porque si lo hago, no solo te quedas sin boda y sin apellido, te quedas en la calle, que es donde perteneces». Ella me miró con odio puro, pero sabía que había perdido. Dio media vuelta y salió de la oficina temblando, sin decir una palabra más. Me dejé caer en mi silla, sintiendo que el corazón me martilleaba en el pecho. Había ganado esta batalla, pero el precio había sido escuchar la verdad más cruda sobre mi propio hijo. Tenía la prueba, tenía el arma, y ahora, más que nunca, sabía que no podía dar marcha atrás.
El drama apenas estaba llegando a su punto más alto, y yo iba a asegurarme de que el final fuera exactamente como yo quería. Diego tenía que despertar, y yo tenía el despertador más ruidoso del mundo en la palma de mi mano. El silencio en mi estudio esa noche era tan pesado que podía escuchar los latidos de mi propio corazón martilleando contra mis costillas. Jorge, el investigador, estaba sentado frente a mí con una expresión que no presagiaba nada bueno. Sobre mi escritorio de caoba descansaba una carpeta de Manila y una pequeña unidad de memoria USB. Me dijo que lo que estaba a punto de ver y escuchar cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Y no se equivocaba. Primero, abrí la carpeta. Jorge había logrado conseguir copias de los documentos que Diego había estado manejando a mis espaldas en la notaría. Mis manos empezaron a temblar cuando vi mi propia firma al pie de una solicitud de traspaso de propiedad y un pagaré por una suma que me hizo marear. Era mi firma, perfecta, idéntica a la que uso todos los días. Pero yo nunca estuve en esa notaría. Yo nunca autoricé que mi casa de campo fuera puesta como garantía para un préstamo personal de mi hijo. Diego no solo había sido descuidado, había cometido un delito federal. Mi propio hijo, el que cargué en mis brazos, había practicado mi rúbrica una y otra vez hasta que pudo robarme la identidad. La traición ya no era solo emocional, era legal, fría y criminal. Pero lo peor estaba por venir. Jorge conectó la memoria a mi computadora. Lucía. Esto lo grabé hace 2 noches en un bar privado donde Isabella cree que nadie la conoce, me advirtió. Dale al play cuando estés lista. Respiré hondo y presioné el botón. La voz de Isabella inundó la habitación, pero no era su voz de seda, era una voz áspera, llena de una ambición que me dio náuseas. Estaba hablando con Ricardo, el hombre de las fotos. Ya casi está, Ricardo, decía ella entre risas. Diego es tan idiota que cree que lo amo porque es especial. En cuanto nos casemos y logre que su madre le pase la administración de la inmobiliaria, el camino estará libre. Él no tiene ni idea de finanzas. Vamos a drenar las cuentas en 6 meses, y luego le pediré el divorcio alegando maltrato psicológico. Con las leyes actuales y lo tonto que es, me quedaré con la mitad de su parte de la herencia sin mover un dedo. La voz de Ricardo respondió, cargada de un cinismo absoluto. ¿Y qué haremos con el niño mimado una vez que tengamos el dinero? Isabella soltó una carcajada que se me clavó en los oídos como un cuchillo. Una vez que tengamos el botín, Diego ya no servirá para nada. Lo desecharemos como la basura que es. Tal vez lo mandemos a llorar con su madre al departamento ese donde la vamos a encerrar. Él no es más que un escalón para llegar a la fortuna de la vieja. Disfruta ahora, Ricardo, que después de la boda seremos dueños de todo. Pausé la grabación. El cuarto parecía haberse quedado sin aire. Me quedé mirando el monitor, viendo las fotos que acompañaban el audio. Isabella y Ricardo brindando, besándose, celebrando el robo de una vida que yo construí con sangre, sudor y lágrimas. Diego era su títere, y yo era la fuente que ellos planeaban secar hasta dejarme en los huesos. Me recosté en la silla y cerré los ojos. Durante 35 años, mi mundo giró en torno a proteger a Diego. Lo defendí de todo, incluso de sus propios errores. Y mientras yo lo cubría con mi manto, él estaba en un rincón falsificando mi nombre para entregarle nuestra vida a una estafadora que planeaba destruirlo. El dolor era tan inmenso que se volvió anestesia. Ya no sentía tristeza. El vacío en mi pecho se llenó de un cemento frío y duro. Jorge me miró con lástima, pero yo no quería lástima. ¿Tienes todo respaldado?, le pregunté con una voz que no parecía la mía. Una voz que salía desde un lugar muy oscuro y antiguo. Todo, Lucía. Audios, fotos, los registros de la notaría y el historial criminal de Ricardo, respondió él. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí hacer hace mucho tiempo, Jorge. Voy a darle a mi hijo la lección de realidad más dolorosa de su vida. Y a Isabella. A ella le voy a demostrar que meterse con una madre que no tiene nada que perder es el peor error de su carrera. Me levanté y caminé hacia el ventanal. Abajo, en la entrada, vi las maletas que Diego había dejado listas para mi mudanza. Sonreí. Mañana por la noche tendríamos una reunión familiar. Una última cena donde las máscaras volarían por los aires y la verdad caería sobre ellos como una guillotina. La traición era total, pero mi respuesta sería absoluta. Diego creía que yo era una vieja predecible, e Isabella pensaba que yo era su ticket de lotería. No tenían idea de que estaban a punto de conocer a la mujer que realmente soy cuando me quitan lo que más amo. El juego de ellos terminaba esa noche.
El mío, el de la justicia, apenas estaba por comenzar. La mesa estaba puesta con el mejor mantel de lino, copas de cristal que brillaban bajo la luz cálida del comedor y un silencio que cortaba como un cuchillo. Había citado a Diego y a Isabella para lo que ellos creían que era una cena de reconciliación. Les dije que lo había pensado mejor, que no quería que mi único hijo se casara estando peleado conmigo y que quería arreglar el asunto de las tarjetas y la casa. Llegaron puntuales, luciendo esa arrogancia que les daba el sentirse ganadores. Diego traía un vino caro, comprado seguramente con el último rastro de efectivo que le quedaba, e Isabella venía radiante, con una sonrisa de victoria que le llegaba de oreja a oreja. Se sentaron frente a mí, y por un momento fingieron que todo estaba bien. Diego me tomó la mano y me dijo que se alegraba de que hubiera recapacitado, que la familia era lo más importante. Isabella asintió, añadiendo que el amor de madre siempre ganaba al final. Casi me dan ganas de reírme en sus caras, pero me mantuve firme. La calma helada seguía ahí, dándome la fuerza necesaria para terminar con esto. «Mamá, qué bueno que entiendes que esto de la boda es un paso importante para todos», dijo Diego, mientras se servía una copa. «Necesitamos reactivar las cuentas mañana mismo, porque el salón dio un último aviso». Asentí con una sonrisa enigmática. «Tienes razón, Diego. Hoy es un día de revelaciones y de poner todo sobre la mesa. Pero antes de servir el plato principal, quiero que vean algo que preparé para ustedes. Es un regalo de bodas adelantado». Me levanté y, en lugar de traer bandejas de comida, puse frente a cada uno una carpeta de manila gruesa. Isabella frunció el ceño, confundida, pero Diego se puso pálido de inmediato. Él sabía que nada bueno sale de una carpeta entregada con esa frialdad. «Ábranlas», les dije, mientras me sentaba y cruzaba los brazos. «No se queden con la duda». Diego abrió la suya primero. Sus ojos se movían frenéticamente de izquierda a derecha. Ahí estaban las copias de los contratos de la notaría con las firmas falsificadas, el reporte del grafólogo y el desglose de los $100,000 que me había robado sistemáticamente. Se le soltó la copa y el vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como si fuera sangre. «Mamá, esto es un malentendido», balbuceó, con la voz temblando. «Yo iba a devolvértelo. Solo necesitaba un impulso para la boda». «¿Un impulso de $100,000 falsificando mi identidad, Diego?», le pregunté, y mi voz sonó como un trueno en la habitación. «Eso no se llama impulso, se llama fraude, se llama robo. Y lo hiciste tú, el hijo al que le di la vida». Isabella, que hasta entonces solo miraba a Diego con fastidio, abrió su carpeta, encontró las fotos de ella con Ricardo. Las fotos de los besos en el estacionamiento, las entradas al hotel, los reportes de Jorge sobre el historial criminal de su amante. Su cara de muñeca de porcelana se transformó en una máscara de piedra. No hubo lágrimas, no hubo excusas, solo un silencio gélido. Pero el golpe final estaba por llegar. Saqué mi teléfono y puse el audio de la grabación que había hecho en mi oficina, donde Isabella confesaba que Diego era solo un títere para llegar a mi dinero y que planeaba desecharlo como basura. La voz de Isabella llenó el comedor. «Diego es un idiota, no tiene talento, no tiene ambición. Lo único que me importa es el apellido y la cuenta bancaria». Diego escuchaba la voz de su prometida y parecía que se estaba haciendo pequeño en la silla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovían. Miró a Isabella esperando que ella lo negara, que le dijera que era mentira. Pero ella hizo algo que lo destruyó por completo. Se echó hacia atrás en la silla y soltó una carcajada seca y cínica. «Bueno, parece que la vieja no era tan tonta después de todo», dijo Isabella, mirando a Diego con un desprecio absoluto. «Ya escuchaste el audio, Diego. No pongas esa cara de perro apaleado. Sabías que yo era demasiado para ti. ¿De verdad creíste que una mujer como yo se iba a fijar en un mantenido como tú por amor? Solo te aguantaba porque pensé que tenías las llaves del reino». «Isabella, yo te di todo», gritó Diego golpeando la mesa. «Traicioné a mi madre por ti. Falsifiqué documentos por ti». «Y lo hiciste fatal», le gritó ella de vuelta, levantándose y tomando su bolso de diseñador. «Eres un estafador de cuarta, Diego. Ni siquiera pudiste robarle bien a tu propia madre sin que te atraparan. Lucía, tienes mi respeto, fuiste más rápida que nosotros. Pero quédate con tu hijo. No me sirve de nada un hombre que no tiene acceso a un solo peso. Diego, la boda se cancela. No voy a perder mi tiempo con un muerto de hambre que mañana va a estar en la calle». Isabella caminó hacia la puerta con una elegancia criminal.
Se detuvo un segundo, miró a Diego con asco y salió de la casa sin mirar atrás. El sonido de sus tacones alejándose fue el final del cuento de hadas que mi hijo había intentado comprar con mi vida. Diego se desplomó sobre la mesa, llorando amargamente. «Mamá, perdóname, me manipuló. Yo no sabía lo que hacía», sollozaba, tratando de alcanzar mi mano. Retiré mi mano de inmediato. «No, Diego. Isabella fue la villana, pero tú fuiste el cómplice voluntario. Me echaste de mi casa, usaste mi nombre para cometer delitos y planeaste mi ruina mientras yo te servía el desayuno. Isabella se fue porque ya no tienes dinero, pero yo me voy porque ya no tienes madre». «¿Qué quieres decir?», preguntó él, levantando la cara empapada en llanto. «0 cuentas, Diego. 0 tarjetas. Mañana a primera hora se presentan las denuncias por fraude si no firmas el documento de renuncia a cualquier herencia futura que el licenciado Guzmán tiene preparado. Te vas de esta casa hoy mismo, solo con la ropa que tienes puesta. Ya no hay más caja de dinero. Estás solo, hijo. Estás exactamente como me dejaste a mí, con las maletas en la puerta, solo que a diferencia de ti, yo sí trabajé para tener lo que tengo. Tú no tienes nada». Me levanté y salí del comedor, dejándolo ahí, rodeado de carpetas vacías y vino derramado. No sentí alegría, pero sentí una paz inmensa. El juicio final había terminado, y la sentencia era la libertad. Mi hijo se había quedado sin novia, sin dinero y sin el refugio que siempre dio por sentado. Había llegado el momento de que el niño mimado aprendiera, por fin, lo que cuesta la vida real. Vender la mansión fue mucho más fácil de lo que imaginé. El día que firmé las escrituras y entregué las llaves, no sentí tristeza ni nostalgia. Sentí que me quitaba una armadura de plomo que me había impedido caminar durante años. Esa casa, que yo creía que era un hogar, terminó siendo un museo de traiciones y falsas apariencias. Con el dinero de la venta, me compré un departamento moderno y luminoso frente al mar, un lugar pequeño donde solo cabe mi paz y mi nueva libertad. Diego tuvo que enfrentar la realidad de golpe. El licenciado Guzmán fue implacable, y aunque decidí no enviarlo a prisión, llegamos a un acuerdo legal de restitución. Por primera vez en sus 34 años, mi hijo tiene un trabajo real en una bodega para poder pagarme mes a mes lo que me robó. Isabella desapareció, probablemente buscando a su próxima víctima, pero su rastro ya no me quita el sueño. Aprendí que ser madre no significa ser una alfombra sobre la cual los hijos pueden caminar con los pies llenos de barro. El amor verdadero no permite el abuso. Y poner límites es el mayor acto de amor propio que he realizado en mi vida. A mis 62 años, la vida no se terminó. Apenas está comenzando de una manera que yo nunca me permití soñar. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Me gustaría saber qué piensas en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que poner un límite drástico a alguien que amabas? Cuéntame tu experiencia, te estaré leyendo. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirte al canal para más historias de vida real. Recuerda que nunca es tarde para recuperar el control de tu destino. Nos vemos en la próxima historia.